Hola, soy Freddy Maquera y bienvenidos a una nueva clase. Recordemos, la gramática se divide en partes, ¿verdad? Tiene sus niveles fundamentales y estos niveles normalmente se lo resumen solo en 4. El primero es la fonología, que estudia sus sonidos, los sonidos de la palabra. El segundo es la morfología, que estudia su forma y clasificación de las palabras. El tercero, la sintaxis, que estudia el orden en el que nosotros combinamos las palabras para formar oraciones, párrafos, textos, etc. Y por último tenemos a lo que es la semántica. ¿De qué se encarga la semántica? Bueno, la semántica es la ciencia que estudia los significados de las palabras y sus posibles cambios. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes caballo, en su cabeza se formará la imagen de un caballo, que tal vez tiene 4 patas, es un animal mamífero, o tal vez se imaginen montando al caballo, ¿no? Pero para simplificar esta idea, vamos a entrar en otra área tal vez, en otra área de la lingüística. Vamos a descifrar lo que es la palabra y de acuerdo a eso vamos a llegar a un mejor entendimiento de lo que es el significado y qué es lo que estudia la semántica. Bien, la palabra, como podemos ver, es un signo lingüístico. Es un signo lingüístico. Y este signo se compone de 2 partes. Uno que es el significado y otro que es el significante. ¿Qué es el significado? Bueno, el significado es el concepto. Es el concepto que nosotros nos tenemos en nuestra cabeza. Como dije antes, si nosotros decimos caballo, a nuestra cabeza llegará la imagen de un caballo. Y esa imagen de un caballo es el concepto que nosotros tenemos de esa palabra. ¿Y qué es el significante? Bueno, el significante es la parte física, es el sonido, es la grafía de aquella palabra. Como estas letras, por ejemplo, cada letra escrita en esta pizarra es una grafía, es la parte física de la palabra. O también se le conoce como la imagen acústica. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con el sonido y la huella acústica que deja en nuestra mente. Pero no nos compliquemos demasiado con esto. Hay un significado y un significante. El significado es la parte mental y el significante es la parte física. Sencillo. Expliquémoslo con otro ejemplo. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es un flamenco. Esta imagen de aquí es un flamenco. Ese es el significado. Es la imagen que está inmersa en tu cabeza. ¿Y qué es el significante de flamenco? Bueno, es la grafía y también es el sonido. Y con eso llegamos a una conclusión, que el significado es la parte mental y el significante es la parte física de la palabra. Lo que estudia la semántica es esto precisamente, el significado de la palabra, el concepto, imagen mental y parte psíquica de la palabra. Pero aquí nos llega otro problema. Sigamos con el ejemplo del flamenco. El flamenco solo puede significar una ave. Es decir, si nosotros escribimos la palabra flamenco, ¿quiere decir necesariamente que nos estamos refiriendo a un ave? No. Como podrán ver en este apartado, flamenco puede significar un ave, puede significar un baile, pero también puede significar a una persona proveniente de la región de Flandes, en Bélgica. Entonces, esta palabra tiene una variedad de significados. Y eso es a lo que nos referimos cuando decimos la semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras y sus posibles cambios. Es decir, a una palabra no necesariamente está ligada a un significado, también puede estar ligado a varios significados. Pero vamos a ir hablando en este tema. Bien, como ya dejamos en claro, algunas palabras pueden tener más de una significación. Es decir, hay palabras que pueden tener varios significados o conceptos. Pueden ser 2, pueden ser 3, 4 e incluso hasta más. ¿Y cómo se le conoce a este fenómeno? Bueno, a este fenómeno se le conoce como homonimia. La homonimia, como podemos ver en el ejemplo, se trata de palabras que pueden tener más de un significado. La palabra llama puede referirse tanto a un animal del altiplano como a la combustión causada por el fuego. Una palabra que tiene 2 significados. Y su contrario tenemos a la sinonimia. ¿Y qué es la sinonimia? Bueno, nos recuerda a lo que son sinónimos, es decir, son palabras distintas pero que refieren a un mismo concepto o significado parecido. Por ejemplo,
las palabras baile, danza, listo e inteligente. En ambos casos, cada conjunto de palabras refieren a un mismo significado, es decir, a una misma actividad o a una misma característica. Y también tenemos al fenómeno que se le conoce como polisemia o las palabras polisémicas. ¿Y qué da a entender este fenómeno? Bueno, son palabras que tienen varios significados, pero estos significados guardan alguna relación. Por ejemplo, la palabra sirena puede referirse a una sirena de policía o puede referirse a ese ser mitológico de las leyendas. Y ustedes dirán, ¿qué relación guardan estos dos conceptos? Bueno, esto es discutible, sin embargo, puede estar relacionado por el canto de la sirena. Los marineros, al escuchar el canto de la sirena, automáticamente corrían aterrados, se alejaban de ello. Y la sirena de policía, bueno, causa terror en los antisociales, ¿verdad? Eso puede ser alguna explicación. Finalmente, daremos un repaso y una breve explicación a las razones por las cuales algunas palabras pueden sufrir un cambio de significado. Empecemos. Algunas palabras pueden sufrir un cambio de significado por el tiempo. Por ejemplo, la palabra alienígena antes significaba extranjero. Sin embargo, ahora significa ser de otro planeta. Guardan una relación, pero son totalmente distintas. Otro ejemplo, la palabra bizarro. La palabra bizarro antes significaba noble y valiente, contrario a lo que significa hoy, que es raro o extravagante. A través del tiempo, estas palabras adquirieron otro significado, un cambio de significado. Sigamos. También este cambio puede darse por el espacio, es decir, por ejemplo, la palabra paleta. La palabra paleta en México puede significar un caramelo, sin embargo en Perú puede significar un helado. Cambio el significado según el lugar o la geografía. Otro ejemplo, ordenador. Ordenador en Europa es conocido como alguien que ordena. Sin embargo, en América, ordenador es más un sinónimo de computadora. Cambio de significado según el lugar donde se utilice, según la geografía. A eso se refiere el espacio, al lugar o geografía. Y finalmente tenemos a los cambios dados por el contexto, que tal vez tengan una relación con el espacio, sin embargo, los separamos para facilitar su estudio. Por ejemplo, en el mismo Perú, la palabra jalar puede significar tirar de una cosa, pero también puede significar llevar a alguien de un lugar a otro, o incluso puede significar reprobar un examen, reprobar una materia. 3 significados en una palabra en un mismo país, con diferente contexto. Y finalmente, para dar concluida esta clase, cabe mencionar una curiosidad. Las palabras se pueden dividir en 2 tipos, unas que tienen significado pleno y otras que tienen significado gramatical. ¿Cuáles son las que tienen significado pleno? Bueno, son los sustantivos, son los adjetivos, etc. Esas palabras que tienen un significado concreto. Por ejemplo, la palabra caballo nos dirige a un concepto sobre un cuadrúpedo mamífero, el cual podemos cabalgar, que pasta, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos lo que es las palabras con significado gramatical. ¿Cuáles son las palabras con significado gramatical? Bueno, normalmente son aquellas que no tienen significado pleno. Por ejemplo, la I sola, la con. Estos son enlaces que funcionan dentro de un contexto gramatical, es decir, estos se apoyan en las palabras dentro de una oración para adquirir un significado. Son palabras que fuera de la oración no tienen ningún significado especial y solo dentro de la oración es que adquieren este significado. Bueno, con esto damos concluida la clase y hasta pronto.